La idea de cómo hemos definido las guías es que esta primera voy a intentar contaros lo que es todo el programa marco Horizonte Europa, ¿vale? Hoy es quizá la charla más densa porque lo que os tengo que contar pues es un instrumento muy grande, muy complejo y aunque sea muy por encima, pues quiero contaros todo lo que es Horizonte Europa para que podáis identificar dónde creéis que podríais participar, ¿vale? Y luego las otras 4 guías lo que son es, digamos, extractos de las donde os contaré en detalle las partes del programa marco que creo que más podrían interesaros a vosotros, ¿vale? Pero que si a lo largo de la jornada identificáis otros puntos donde quizá vuestra investigación, vuestro grupo o vuestras ideas podrían encajar mejor, pues tan solo me contactáis a mí o a Mónica y prepararemos otra guía centrada en más detalle en ese aspecto que consideréis, ¿vale? A lo largo de la charla os iré diciendo sobre qué aspectos hemos ido creando las otras, ¿vale? Entonces, bueno, como tenemos poquito tiempo, pues voy a empezar ya. Nos vamos a centrar hoy en Horizonte Europa, ¿vale? Horizonte Europa es el nuevo programa marco de investigación e innovación de la Comisión Europea, ¿vale? Y cubrirá el periodo 2021-2027. Es el 9º programa marco. Hasta el 7º los nombres fueron correlativos, los que a lo mejor lleváis más tiempo en investigación en proyectos europeos lo sabéis, 6º programa marco, 7º programa marco, y en el 8º pues la Comisión nos sorprendió llamándolo Horizonte 2020 y este 9º lo ha llamado Horizonte Europa. En esta diapositiva lo que he querido un poco mostraros es la génesis del programa marco, ¿vale? El punto de partida es una estrategia de implementación para ese periodo de programación 2021-2027 y basándose en esa estrategia, la Comisión va a aprobar 2 planes estratégicos plurianuales, 2021-2024 y 2025-2027, que a su vez serán el fundamento de los programas de trabajo bianuales y de las convocatorias anuales, ¿vale? La estrategia de implementación, al ser un documento plurianual de tanta duración, será actualizado periódicamente, ¿vale? A través de sucesivos informes de seguimiento a los cuales tendremos que estar atentos. En cuanto a presupuesto, el Horizonte Europa va a estar dotado con más de 95.500 millones de euros, ¿vale? Esto todavía es provisional, aquí hay largas y complicadas negociaciones, Parlamento, Comisión, Estados miembros, y estamos esperando ya la aprobación definitiva, ¿vale? Estas cifras son las últimas que ha proporcionado la Comisión en marzo del 2021, ¿vale? Como podéis ver aquí, el presupuesto de este programa marco es un 30% superior al programa marco anterior, ¿vale? Horizonte Europa es el programa marco más ambicioso de la historia, pero no solo por el presupuesto, ¿vale? Con Horizonte Europa, la Comisión quiere tener una fuerte repercusión científica, social y económica, ¿vale? Entonces, con estos 3 objetivos en mente, pues la Comisión ha distribuido las diferentes temáticas que quiere tratar en Horizonte Europa en 3 pilares y una parte transversal. El primer pilar, vamos a verlos brevemente los 3 y luego entraré en un poquito de detalle en cada uno. El primer pilar estará dedicado a la ciencia excelente e incluirá las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación, ERC, son sus siglas en inglés, las acciones Marie Sklodowska-Curie y las convocatorias dirigidas a financiar infraestructuras de investigación. El segundo pilar, que está dedicado a desafíos globales y competitividad de la industria europea, estará compuesto por 6 clústeres y la participación del Centro Común de Investigación, el JRC, que es el servicio de la Comisión que lleva a cabo investigación en distintas áreas. Dentro de este segundo pilar estará una de las principales novedades de Horizonte Europa, que son las misiones, luego hablaremos de ellas.
Y en el tercer pilar, que es el denominado Europa Innovadora, se incluirán las iniciativas gestionadas por el Consejo Europeo de Investigación, el EIC, los ecosistemas europeos de innovación y las iniciativas del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, ¿vale? Y además, Horizonte Europa contará con una parte transversal de ampliación de la participación y fortalecimiento del espacio europeo de investigación, que a su vez ya veis que se dividirá en 2 subprogramas. Si pasamos a ver en un poquito más de detalle el pilar 1, a este primer pilar de ciencia excelente se van a dedicar cerca de 25.000 millones de euros, ¿vale? Y es para los que conocíais Horizonte 2020, es bastante continuista respecto al pilar 1 de Horizonte 2020, excepto que las tecnologías emergentes y futuras, las FED, desaparecen de este pilar 1 y pasan al pilar 3, luego lo veremos, ¿vale? Este pilar, como hemos hablado, está formado por 3 bloques: Consejo Europeo de Investigación, Acciones Marie Sklodowska-Curie y Programa de Infraestructuras. Y este pilar podríamos decir que es la base sobre la que la Comisión dota de los recursos necesarios para conseguir que Europa tenga una posición de liderazgo mundial en ciencia y tecnología, principalmente con recursos humanos, lo que es ERC y Marie Curie, y también con infraestructuras de investigación que sean referentes en el mundo. El Consejo Europeo de Investigación, el ERC, busca financiar a largo plazo proyectos de investigadores excelentes y sus grupos de investigación para que lleven a cabo investigación radicalmente novedosa que tenga un alto beneficio potencial, pero con un alto riesgo, ¿vale? En definitiva, es el instrumento de la Comisión para asegurar, como hemos dicho antes, y aquí en mayor medida, una posición dominante de Europa en investigación excelente, en la frontera del conocimiento, ¿vale? Algunas características, aquí simplemente os voy a dar unas pinceladas porque la segunda guía rápida será sobre el ERC, ¿vale? Y ya entraremos en todo detalle. Aquí solo os doy unas pinceladas. Los proyectos, las convocatorias ERC están abiertas a investigadores de todo el mundo, no hay ningún criterio de nacionalidad. Son proyectos individuales, excepto las Synergy Grants, que son en consorcio. Son proyectos de entre 5 y 6 años, no hay prioridades temáticas, el investigador es libre de decidir la temática sobre la que quiere que trate su proyecto. Ya hemos dicho que es investigación en la frontera del conocimiento, alto riesgo, alto beneficio. El único criterio de evaluación es la excelencia científica, tanto de la idea como del investigador, ¿vale? ERC ya se ha definido, ya se conoce en el mundo científico como un sello de calidad, ¿vale? Y lo que le ofrece a los investigadores que consiguen un proyecto ERC es una gran independencia y un gran reconocimiento y visibilidad a nivel internacional. Existen 5 esquemas ERC. Los individuales son Starting, Consolidator y Advanced Grant, cubriendo toda la carrera investigadora, desde los 2 años que empiezan las Starting Grants hasta 2 años de experiencia postdoctoral, de antigüedad de haber leído la tesis, hasta los investigadores más seniors dentro de las Advanced Grant. Las Synergies son acciones en consorcio y las Proof of Concept solo las pueden pedir investigadores que ya tienen un proyecto ERC y son para analizar el potencial interés que puede tener el mercado en ideas derivadas de los proyectos ERC. No voy a entrar en más detalle porque, como os digo, en la segunda guía explicaré todo esto con mucho detalle. Aquí os pongo las primeras convocatorias de ERC, ¿vale? Os pongo simplemente las del 21, las del 22 provisionales también las tenemos y como os digo, esto lo veremos en más detalle dentro de 15 días. Si pasamos a las acciones Marie Curie, pues bueno, deciros que la principal finalidad de estas acciones es apoyar la movilidad, la formación
y la mejora del desarrollo de carrera profesional de investigadores de todo el mundo. De nuevo, no hay restricciones de nacionalidad, que quieran ejercer su profesión en Europa, ¿vale? Hay proyectos tanto individuales como colectivos. Se incentiva o se anima, digamos, en las propuestas a incluir participación del sector no académico, sobre todo pymes. La comisión tiene como mucho cariño a las pymes, quiere que les incluyamos en las propuestas. Y el porqué de esta sugerencia de la comisión, que se ve reforzada respecto a Horizonte 2020, es porque la comisión cree que si los investigadores entran en el mundo no académico, van a adquirir unos conocimientos en innovación, en emprendeduría, que les pueden ser útiles, porque la comisión dice que en los empleos del futuro, de los que se dediquen tanto a la industria como a la academia, la innovación va a ser un aspecto clave, ¿vale? De nuevo, es un enfoque abierto. Sois libres de decidir el tema sobre el que queréis que verse en vuestros proyectos. Y también Marie Curie, en otro nivel de excelencia, pero también se ha convertido en un sello de calidad que es bueno que tengáis en vuestro currículum, ¿vale? Dentro de Marie Curie, la comisión, al igual que en Horizonte 2020, ha definido 5 esquemas de financiación, 5 instrumentos. Lo que ocurre que, para los que conocieseis Horizonte 2020, veréis que han cambiado casi todos los nombres, ¿vale? Han cambiado casi todas las denominaciones, pero hay bastante continuidad, ¿vale? Sí que es cierto que se incorporan algunos cambios, pero no voy a entrar hoy en ellos porque la tercera de las guías será exclusiva sobre acciones Marie Curie, ¿vale? Entonces, aquí simplemente pues comentaros esos 5 instrumentos, las redes doctorales, que eran las antiguas ITNs, que son consorcios para la contratación de doctorandos, los proyectos postdoctorales, que eran las anteriores Individual Fellowship, que son proyectos individuales de formación e investigación. Los intercambios de personal, que eran las antiguas RISE, que son proyectos colaborativos de I+D+I con la triple dimensión internacional, intersectorial e interdisciplinar. COFAN, que sí que mantiene la misma denominación para cofinanciar programas de investigación. Y MSCI y la ciudadanía, que es lo que en Horizonte 2020 se llamaba la Noche de los Investigadores, ¿vale? Que son actividades de divulgación y de compromiso público. Lo mismo he puesto aquí las convocatorias 2021, pero que a diferencia de RC son todavía provisionales, ¿vale? Pasando a la última parte del pilar 1, comentaros que la comisión considera infraestructuras de investigación pues a los grandes equipamientos científicos, conjuntos de instrumentos, bases de datos, software, infraestructuras de comunicación, etcétera, ¿vale? Y en Horizonte Europa, perdón, la comisión ha descrito las infraestructuras de investigación como centros que ofrecen recursos y servicios a la comunidad investigadora para que ésta pueda ejercer su labor e impulsar la innovación. Las infraestructuras de investigación para la comisión son inversiones estratégicas y esenciales que van a ser clave para los objetivos de la comisión, que es pues esa transformación verde y digital de Europa, la recuperación económica de la Unión Europea y el apoyo tanto en investigación como en desarrollo en el ámbito de la salud. Si pasamos al pilar 2, a verlo en un poquito más de detalle, a este pilar la Comisión va a destinar más de 52.000 millones de euros y se va a centrar, por un lado, en reforzar el impacto de la investigación y de la innovación europea y a adoptar soluciones innovadoras tanto en la industria como en la sociedad para abordar los desafíos globales de los ciudadanos europeos, ¿vale? Por eso un poco le han dado este nombre, desafíos mundiales y competitividad industrial europea.
Para maximizar pues, las sinergias y el impacto de las actividades de investigación e innovación de este pilar, se han organizado 6 clústeres, la Comisión ha decidido ese nombre, que se van a estructurar en lo que han llamado destinations, que será lo que marque los impactos esperados a medio y largo plazo en cada uno de estos clústeres, ¿vale? Entonces, vamos a ver muy brevemente cada uno de estos clústeres, ¿vale? Y sus destinations. Y el clúster 1, que es, digamos, el que más interés podría tener para vosotros, lo veremos en detalle en la cuarta guía rápida, ¿vale? De proyectos europeos. Entonces, en el pilar 1, en el clúster 1 de este pilar 2, es el clúster de salud y tiene 6 destinations, ¿vale? Mantenerse sano en una sociedad que cambia rápidamente, vivir y trabajar en un ambiente que promueva la salud, hacer frente a las enfermedades y reducir la carga de la enfermedad, garantizar el acceso a una atención sanitaria innovadora, sostenible y de alta calidad, desplegar todo el potencial de las nuevas herramientas, tecnologías y soluciones digitales para una sociedad sana, mantener una industria relacionada con la salud innovadora, sostenible y competitiva a nivel mundial. En el clúster 2, que es el de cultura, hay 3 destinations: democracia y gobernanza, patrimonio cultural e industrias culturales y creativas, transformaciones sociales y económicas. El clúster 3 es el clúster de seguridad, que tiene también 6 destinations: lucha contra el crimen y el terrorismo, seguridad en las fronteras, infraestructuras, fortalecer la investigación e innovación en seguridad, reducción del riesgo en desastres naturales y ciberseguridad. El clúster 4 es un clúster enorme en el que han metido aquí temáticas de aspectos digitales, industria y espacio. Tiene también 6 destinations: producción digitalizada, circular y climáticamente neutra, industria resiliente, eficiente en el uso de recursos y digitalizada, tecnologías de datos e informática líderes en el mundo, tecnologías digitales y emergentes para la competitividad y coherentes con el Pacto Verde. El Pacto Verde es el Green Deal, que seguramente habréis oído hablar de él. Infraestructuras, servicios, aplicaciones y datos globales basados en el espacio y tecnologías digitales e industriales centradas en el ser humano y en el desarrollo ético. El clúster 5 también es un clúster enorme en el que han metido temas de clima, energía y movilidad. También tiene 6 destinations. La primera es de ciencias climáticas, soluciones intersectoriales, suministro de energía, uso de la energía, soluciones para todos los modos de transporte, transporte y servicios de movilidad. El clúster 6 también, los 3 últimos clústeres que ha definido la Comisión son muy, muy grandes y muy ambiciosos. El clúster 6 es de alimentación, bioeconomía, recursos naturales, agricultura y medio ambiente. Este tiene 7 destinations, que son biodiversidad y ecosistemas, sistemas alimentarios, economía circular y bioeconomía, medio ambiente limpio y polución cero, acción por el clima, entornos rurales, costeros y urbanos, gobernanza, observación terrestre y aspectos digitales. Si pasamos ahora al pilar 3, a este pilar se van a destinar cerca de 12.000 millones de euros y se va a centrar, por un lado, en estimular innovaciones tecnológicas de vanguardia y aquellas que tengan potencial para crear nuevos mercados. Y en base a estos 2 objetivos, el pilar se ha estructurado en 3 grandes bloques: el Consejo Europeo de Investigación, el EIC, los ecosistemas europeos de innovación y el Instituto Europeo de Investigación y Tecnología. Este pilar 3 es un pilar totalmente nuevo para los que conocieseis Horizonte 2020 y se ha diseñado pues, con 3 grandes milestones, digamos, que quiere conseguir la Comisión con este pilar, ¿vale? Por un lado, escalar las empresas europeas que tengan tecnología propia y que sean capaces de generar negocio, empleo y crecimiento, para lo que es necesario crear nuevos instrumentos de financiación que no existían hasta ahora en programa Marco.
Otro de los hitos que quiere conseguir es facilitar la conexión y la colaboración entre los distintos ecosistemas de innovación regionales, nacionales y europeos que existen actualmente. Y, por otro lado, afianzar las comunidades de conocimiento, o KICs por sus siglas en inglés, que vienen de Horizonte 2020 y crear otras nuevas, ¿vale? Vamos a ver en un poquito más de detalle cada una de las partes de este pilar 3. El primero de ellos es el EIC, el Consejo Europeo de Investigación, y este consejo es nuevo, no existía antes, pero dada la importancia que tenía este consejo, la Comisión hizo un piloto en Horizonte 2020. En el año 20 y 21 ya empezó a sacar convocatorias para no partir de cero en Horizonte Europa. Entonces, aunque es nuevo, digamos que lleva un pequeño recorrido en programa marco. El principal objetivo del EIC al final es identificar y apoyar tecnologías completamente nuevas, así como innovaciones que lleven a la creación de nuevos mercados de alcance internacional, ¿vale? La financiación del EIC se va a organizar en 3 instrumentos de financiación. Principalmente, va a haber alguno más, pero aquí os cuento solo los más relevantes, que van a ser el Pathfinder, el Transition y el acelerador, ¿vale? Con estos 3 instrumentos, la Comisión va a cubrir la escala completa de los TRLs. No sé si conocéis esta denominación, el nivel de madurez de las tecnologías, ¿vale? Entonces, con estos 3 instrumentos, cada uno cubre unos niveles de TRLs. Con estos 3 instrumentos, la Comisión es capaz de cubrir desde la generación de la idea hasta la llegada a mercado, ¿vale? El Pathfinder va a cubrir la generación de esas tecnologías, con la transición va a cubrir la transición, valga la redundancia, de esas tecnologías que hemos generado al negocio, y con el acelerador vamos a permitir llegar a mercado escalando esos negocios que hemos creado, ¿vale? Y es importante destacar que en los 3 instrumentos se podrá optar por temática libre o por intentar encajar en uno de los retos estratégicos que defina la Comisión. Solo una puntualización, el programa EIC Pathfinder es lo que en Horizonte 2020 se denominaban FED, las tecnologías emergentes y futuras, que es lo que he comentado antes, que en Horizonte 2020 estaba en el pilar 1 y aquí ha pasado al pilar 3, ¿vale? Con los ecosistemas europeos de innovación, la Comisión lo que busca es un poco la conectividad y la cooperación entre agentes nacionales y regionales, pues para optimizar recursos, para buscar sinergias y para incrementar pues tanto los resultados como el impacto, ¿vale?, de esos ecosistemas. Y la última pata de este pilar 3 sería el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, el EIT, que se ocupa pues, de atraer actores clave en el ámbito de la investigación, la educación y los negocios para conseguir una innovación a la que todos contribuyamos, ¿vale? Sí que he creído que esto ha sido un poco un recorrido muy somero por todo lo que es Horizonte Europa, toda la estructura, y sí que he creído que era importante poneros aquí un apartado en el que se recojan un poco las principales novedades, ¿vale? La Comisión, probablemente ya lo hayáis oído, ha popularizado un eslogan de Horizonte Europa en el que dice que es una evolución, no una revolución, ¿vale? Como queriéndonos decir que Horizonte Europa es bastante continuista respecto a Horizonte 2020, pero aún así hay una serie de novedades importantes que he pensado que sería importante el destacarlas aquí, ¿vale? El recogerlas en unas cuantas diapositivas. Los programas marco son instrumentos tan grandes y tan complejos que la Comisión, hay una cosa que hace, yo creo que es muy positiva, es que hace evaluaciones intermedias de los programas marco para ver, para ver cómo va y para ver qué va bien, qué no va tan bien
y aprender para los siguientes programas, ¿vale? Entonces, en la evaluación, perdón, intermedia que hizo de Horizonte 2020, pues se vio que había algunos aspectos que era necesario mejorar, ¿vale? Se vio que, y en base a esas lecciones que definió la comisión, se definieron aspectos que había que incorporar al nuevo programa marco y que, por lo tanto, pues son novedades, ¿vale? Respecto al programa anterior. Muy brevemente las vemos aquí. Se vio que era importante apoyar la innovación de vanguardia para no quedarnos atrás, por lo que se decidió crear el Consejo Europeo de Investigación. Se vio que era necesario crear un mayor impacto a través de la orientación de las misiones y aumentar la participación ciudadana, para lo que se decidió crear las misiones de investigación e innovación, que hemos comentado ya antes. Se vio que era imprescindible fortalecer la cooperación internacional, no nos podemos quedar cerrados en Europa, sino que tenemos que abrirnos, para lo que se definieron asociaciones en las que va a ser posible tener esa cooperación internacional. Se vio que era imprescindible reforzar el carácter abierto de la ciencia europea, para lo que se definieron nuevas políticas de ciencia abierta. En el programa marco se vio que era necesario racionalizar el programa de financiación. Ahora os contaré, había una parte que se les había ido de las manos totalmente y se vio que las asociaciones, los partenariados europeos había que repensarlos y había que reorganizarlos, ya los comentaremos. Y, bueno, pues fomentar la participación difundiendo en mayor medida la excelencia de la ciencia europea. Entonces, de estas novedades, pues os voy a entrar en más detalle de cada una de ellas, ¿vale? El Consejo Europeo de Investigación, que ya hemos hablado un poquito en el pilar 3, al final tenéis que verlo pues como un paraguas, ¿vale? Bajo el que la Comisión recoge varios de los instrumentos tecnológicos que ya teníamos en Horizonte 2020, además de los nuevos que ha sido necesario desarrollar para este nuevo programa marco, ¿vale? Con la creación de este Consejo Europeo de Innovación, la Comisión busca financiar innovaciones que creen nuevos mercados, ¿vale? Lo que llaman las Market Creating Innovations, porque son las que más empleo y más crecimiento económico generan, que es uno de los objetivos de la Comisión. Y por otro lado, y esto es muy importante, financiar tecnologías Deep Tech, que se llaman, que son tecnologías muy innovadoras, basadas en conocimientos científicos, que en ese nivel de madurez de la tecnología están muy atrás, que por lo tanto van a requerir mucha inversión, mucho tiempo para llegar al mercado, pero que es necesario. Es necesario financiar esas tecnologías porque si no, perdemos el tren, no vamos a ser competitivos, ¿vale? Las misiones, como ya os había comentado antes, son una de las principales novedades, ¿vale? de este Horizonte Europa. Como hemos visto hace un par de diapositivas, en esa evaluación intermedia de Horizonte 2020, pues se vio que era necesario incrementar el impacto social y económico del programa marco y de la investigación que se genera en programa marco, lo que puso de manifiesto que era necesario buscar nuevos instrumentos, nuevas herramientas para conseguir ese mayor impacto. Y uno de esos instrumentos fueron estas misiones, ¿vale? La Comisión definió esas misiones pues con 3 objetivos en mente, ¿vale? Afinar esas políticas de investigación, conseguir un mayor acercamiento a los ciudadanos, eso ha sido una de las claves de definir este instrumento, y conseguir resolver retos sociales tanto de la ciudadanía europea como, ya lo veremos ahora, como de la ciudadanía mundial, ¿vale? Cada misión va a funcionar como una cartera independiente de acciones multidisciplinares. Esto es muy importante, tienen que ser multidisciplinares, con un plazo determinado, ¿vale? Y se incluirán principalmente proyectos de investigación, pero también, y muy ligado, tiene que haber medidas políticas para conseguir ese impacto que están buscando.
El apoyo que va a dar la Comisión a la preparación y desarrollo de estas misiones podría llegar hasta un 10% del presupuesto del Pilar 2 durante estos 3 primeros años, pudiendo luego incrementarse en función del impacto y de los resultados que se alcancen con las misiones. La Comisión ha definido 5 ámbitos de misión para este programa marco, que son cáncer, salud del suelo y los alimentos, ciudades inteligentes y climáticamente neutras, salud de océanos, mares y aguas costeras y continentales y adaptación al cambio climático, incluida la transformación social. Como podéis ver, 4 de las 5 misiones estarían dentro de este Green Deal, de este Pacto Verde, en el que la Comisión tiene tantas expectativas y tanta financiación puesta, ¿vale? Los partenariados es una de las otra de los cambios en los que ha introducido la Comisión en programa marco. ¿Por qué? Pues porque los primeros partenariados se constituyeron en el 6º programa marco. Ya hemos dicho antes que Horizonte Europa es el 9º, ¿vale? Y entonces, en Horizonte 2020 la Comisión vio que era necesario pues, hacer un proceso de reforma y redefinición, ¿vale? Sobre todo, las principales reformas que ha hecho es, por un lado, reducir el número de iniciativas, ¿vale? En Horizonte 2020 llegó a haber más de 100 iniciativas en marcha simultáneamente, lo cual pues era para los participantes muy complejo, según qué participantes aproximarse a esa complejidad de programa pues era prácticamente inabordable. En línea con eso, pues la Comisión ha buscado simplificar los criterios para seleccionar y para financiar los partenariados. Ha fijado reglas de funcionamiento comunes, marcos temporales comunes para intentar agruparlas, ¿vale? Pero es importante que sepáis que este instrumento financiero es muy importante, ¿vale? La Comisión podría llegar a invertir hasta el 50% del presupuesto de este Pilar 2 en estas asociaciones europeas, ¿vale? Lo que supondrá un incremento muy fuerte también respecto a lo que hizo en Horizonte 2020. A partir de 2021 existirán 3 tipos de asociaciones o partenariados. Esta es la primera medida de simplificación que ha puesto en marcha la Comisión, que serán partenariados coprogramados, cofinanciados e institucionales. Los partenariados coprogramados, aquí las líneas de investigación se incluirán en los programas de trabajo de los distintos clústeres del Pilar 2, es decir, estos partenariados se regirán por las normas de programa marco. Para los que conozcáis Horizonte 2020, pues esto sería el equivalente a las PPPs, las que había en Horizonte 2020, pues como podrían ser edificios energéticamente eficientes, fábricas del futuro, robotics, etcétera. Los partenariados cofinanciados, aquí la Comisión aporta unos recursos económicos que se complementan con recursos económicos de los Estados miembros para poder implementar una agenda común de investigación e innovación. De nuevo, si pensamos en una similitud con Horizonte 2020, aquí estarían las ERA-NETs, que probablemente conozcáis. Y en los partenariados institucionales, aquí sí que se trata de, esto ya es otra cosa, aquí los programas de trabajo son independientes y por lo tanto habrá normas de funcionamiento similares a las de programa marco, pero otras serán diferentes, por lo tanto pues tendremos que estar atentos a las normas de participación. Lo mismo si pensamos en los equivalentes de Horizonte 2020, pues aquí estarían las JTIs, como podrían ser pues IMI o las que podáis conocer de Horizonte 2020. Otro aspecto importante para la Comisión es la ciencia abierta. En este nuevo programa marco la Comisión quiere reforzar ese carácter abierto de la investigación europea mediante el acceso abierto obligatorio para todas las publicaciones derivadas de proyectos de Horizonte Europa,
así como garantizar el acceso abierto a los datos de investigación. De hecho, las prácticas de Open Science serán evaluadas en las propuestas, tanto en la sección de excelencia como en la de calidad de la implementación. En cuanto a aspectos prácticos, he puesto aquí cinco ideas clave. La composición de los consorcios, si ya habéis participado en Horizonte 2020, sabéis que los consorcios, por regla general, salvo que hubiera alguna excepción en la convocatoria, tenían que estar compuestos por 3 instituciones de 3 países diferentes, que fueran Estados miembros o asociados. La novedad en Horizonte Europa es que al menos uno de los socios tiene que pertenecer a un Estado miembro. Entonces, se mantiene la condición anterior de Horizonte 2020 y el 7º programa marco, pero se añade esta condición de elegibilidad adicional. En líneas generales, los tópicos van a ser menos prescriptivos para permitir que los proponentes podáis definir vuestra propia solución al problema planteado, ¿vale? En cuanto a presentación de propuestas, se simplifica la parte A, los aspectos administrativos, los formularios administrativos que rellenamos en el portal del participante. En cuanto a la parte B de las propuestas científicas, se reduce mucho la extensión máxima en páginas de esos documentos. Para las RIAs e IAs, las acciones de investigación e innovación y las acciones de innovación, va a haber un máximo de 45 páginas y para las CSAs, las acciones de coordinación y apoyo, hay un máximo de 30 páginas. Es buena noticia a la hora de que hay que escribir menos, pero os va a exigir un ejercicio de síntesis mayor, evidentemente. Como contrapartida, deciros que en el template de la comisión, como hay aspectos novedosos y nos exige una mayor síntesis en la información, pues la comisión ha escrito explicaciones y guías de los distintos aspectos para ayudarnos a redactar mejor esa propuesta, ¿vale? En las propuestas ya no será necesario describir la estructura de gestión de las propuestas y en cuanto a la evaluación, pues bueno, no va a haber grandes cambios en los criterios de evaluación, pero sí que la comisión va a revisar los subcriterios, ¿vale? de la evaluación. Esto es a muy grandes rasgos, ¿vale? Y bueno, pues como última diapositiva, pues deciros a todos los investigadores pues que estoy a vuestra disposición, ¿vale? Para lo que necesitéis para ayudaros a participar en Horizonte Europa.